presentaciones y vamos siguiendo la lectura correspondiente para el trámite de los procedimientos correspondientes a la resolución de los conflictos de manera extrajudicial. Los conflictos colectivos propiamente. Recordémonos que los conflictos colectivos tienen como especial razón de ser el dilucidar aquellos aspectos en los cuales se dan las finalidades de la reunión de un grupo de trabajadores o patronos que en determinado momento lo que buscan es la convalidación de ciertos derechos laborales, la propia negociación de nuevos derechos laborales que mejoren los ya reconocidos por la ley adjetiva, en este caso es el Código de Trabajo, leyes especiales que pueden ser reglamentos interiores de trabajo, convenios colectivos, pactos colectivos, la sentencia colectiva o que revise el reglamento interior de trabajo, que estas son las formas de normación colectiva. Entonces, tenemos que partir hablando de lo que es el arreglo directo. El arreglo directo es una institución de derecho colectivo de trabajo que en determinado momento, pues el legislador ha previsto que ésta sea para temas o problemas que puedan suscitarse, que no lleven una mayor tramitología para su resolución, es decir, que sean de una simple solución y que esta pues obviamente es planteado por quien se pueda ver afectado. La propia definición que aparece en pantalla, que es la instancia extrajudicial, recordémonos que cuando hablamos de una instancia extrajudicial es que no hemos iniciado la acción ante un órgano jurisdiccional, ¿sí? Esto es algo bien importante que deben de anotar ustedes, que estos tipos de instituciones que estamos viendo son previas a iniciar ya la vía jurisdiccional ante un juez de trabajo y previsión social que en su momento se constituirá como juez o tribunal de conciliación y arbitraje. Y pues es bien importante que definamos y tengamos claro que es una instancia extrajudicial mediante la cual patronos y trabajadores, aquí tenemos que entender que nos está dando quiénes son los sujetos legitimados para poder iniciar este procedimiento y establece que son patronos y trabajadores. Entre sí, es decir, recíprocamente entre patronos o trabajadores, o bien con acompañamiento de amigables componedores. ¿Quiénes pueden ser los amigables componedores? Una institución administrativa como lo puede ser la Inspección General de Trabajo, o bien personas que puedan fungir como árbitros que sean imparciales y que en determinado momento pues puedan tener la calidad y las cualidades para ser árbitros, para poder prácticamente dirimir estos conflictos y proponer fórmulas ecuánimes para la resolución de las quejas o solicitudes, ¿sí? Recuérdense de ese aspecto, quejas o solicitudes, manténganlo presente en el aspecto de lo que estamos hablando del arreglo directo. No susceptibles de provocar huelga o paro y que se materializan en un convenio. Entonces, aquí estamos hablando que las situaciones que se puedan dar a través de las quejas o solicitudes que puedan dar los patronos o los trabajadores no son susceptibles de provocar una huelga o un paro, porque entonces estaremos hablando de otro aspecto, para que tengamos bien claro eso. Entonces, por eso era que les decía yo, la naturaleza de esta institución es que su fin es resolver aquella problemática que pueda ser resuelta, valga la redundancia, de manera sencilla, que no conlleve pues, otro tipo de aspectos que en cuanto a temporalidad sean más complejos y más extensos. Es por eso que es importante que entendamos esta circunstancia. ¿Cuáles son los elementos de lo que es el arreglo directo? Pues claramente que es una instancia extrajudicial, solo intervienen patronos y trabajadores con la participación de terceros denominados por la legislación como amigables componedores.
Los problemas son de tipo doméstico, es decir, no conllevan una mayor amplitud en cuanto a intervención de terceras o instancias judiciales y que el problema sea mínimo. Concretamente a eso se refiere, que el problema sea mínimo. No son susceptibles de provocar huelga o paro, huelga por parte de los trabajadores, paro por parte de los patronos. Y al momento de arribar a un acuerdo, pues claramente tenemos que hablar de que existe ese acuerdo se debe plasmar en un convenio. Y ese convenio pues debe ser de carácter escrito. Digamos, la forma de organización de los trabajadores que plantean el arreglo directo, ya les voy a dar el fundamento legal, porque es bien importante que lo conozcamos. La forma de organización de los trabajadores que plantean el arreglo directo puede ser en consejos o comités ad hoc, ya que derivada la naturaleza o aquel elemento, recuérdense que acabamos de leer, de que es de carácter doméstico, no conlleva pues una mayor formalidad en cuanto a la tramitología y la temporalidad de la resolución del conflicto, así como tampoco no conlleva una mayor jerarquización en cuanto a la personería que debe sustentar quien lo va a solicitar, que en este caso sería un sindicato. Por eso es que la organización que está legitimada para el efecto, pues son los consejos o comités ad hoc. Y eso no lo digo yo, lo establece la ley. Lo establece la ley en su artículo 374 directamente en cuanto a la tramitología del arreglo directo. Lo referente al arreglo directo está regulado, jóvenes, del artículo 374 al artículo 376 del Código de Trabajo, para que hagan su anotación y su posterior lectura. Vamos a anotar ahí unas ideas en el Código de igual manera. Muy bien. En este aspecto, quienes están debidamente legitimados son los consejos o los comités ad hoc, como tal lo establece la ley. Les voy a decir directamente dónde está regulado este aspecto. El artículo 374, cuarta línea, se encuentra regulado el aspecto. Es el efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc. Ese es el fundamento legal sobre la forma de organización de quienes plantean el arreglo directo. Las características de los comités ad hoc, pues en este caso son de carácter permanentes mientras dura la controversia, aquel problema doméstico, ¿verdad? Es decir, es de carácter temporal. Como les digo, en este momento es una organización transitoria, es decir, va a permanecer o existir durante el tiempo que dure la controversia. Prácticamente ese es el ámbito de temporalidad y transitoriedad que al momento de finalizar el asunto, finaliza esta organización, que es el comité ad hoc. Muy distinta a aquella organización tan formal que regula el artículo 206, ¿verdad? Que es el sindicato. Ese sí ya conlleva mayores formalismos. Dentro de las características también es que las quejas se pueden presentar de forma oral o por escrito. Esta es una de las características importantes que se debe resaltar, porque recordemos que el derecho del trabajo pues, es poco formalista. Hay que redundar en este tema porque yo he visto en reiteradas ocasiones, incluso en exámenes técnico-profesionales, que existe mucha confusión en decir que el derecho del trabajo es antiformalista y no lo es así. Simplemente carece de tanto formalismo. Y que esa característica se ve traducida en este aspecto, que por eso lo saco a colación, es que las solicitudes se pueden hacer de manera verbal o de manera escrita. ¿Y qué solicitudes van a ser esas, jóvenes? Van a ser quejas que puedan existir entre patronos y trabajadores y las solicitudes de alguna mejora
dentro del centro de trabajo que no sean susceptibles de entrarse a conocer en un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Por ejemplo, les voy a citar un ejemplo. Una solicitud sencilla. Sucede que en el baño de varones no hay una puerta para el acceso de uso común y lo que solicitan para este efecto es que el patrono pues, pueda instalar una puerta. Es una solicitud sencilla, pero que en determinado momento el grupo de trabajadores como una necesidad imperativa para poder tener cierta privacidad e incluso conservar la sanidad en el centro de trabajo, pues están solicitando al patrono que lo hagan de esta manera. Es una solicitud sencilla, es de carácter doméstico, no te conlleva mayores formalismos y una mayor tramitología que en determinado momento pues tenga que iniciarse un proceso de vía directa y posteriormente un proceso colectivo. No es así. Entonces, les cito ese ejemplo para algo tan sencillo que en determinado momento, pues al no hacerse por medio de un solo trabajador, lo pueden hacer a través de esta forma, que es un comité ad hoc con un consejo. ¿Y qué va a hacer la solicitud? Atentamente se le va a solicitar al patrono que haga la instalación correspondiente de esa puerta que pues, es necesaria para proteger la indemnidad y la privacidad y al mismo tiempo la salubridad en el centro de trabajo, y que al ser resuelto y pues pueda ser instalada dicha puerta, se termina la controversia o la solicitud. Entonces, es por eso, para que ustedes entiendan la razón de ser de que existe una pequeña controversia que es de carácter doméstico. Esa organización de trabajadores es de carácter transitorio porque toda vez sea solucionado el aspecto que están solicitando, se desvanece, ya no tiene razón de ser. Y el acuerdo al cual arriban pues puede ser de manera escrita, a través de un convenio, ¿verdad? Que se hace, porque obviamente el patrono también, y esto es para su acervo jurídico, es que todo lo que se entregue a los trabajadores como beneficio, también es importante que se haga constar por escrito, porque al mismo tiempo ahí se puede demostrar la voluntariedad del patrono de solucionar y de arribar a los arreglos, aunque sean los más mínimos. Porque cuando hablamos de conflictos colectivos, muchas veces nos vamos a temas pecuniarios o económicos de tratar de encontrar aumentos salariales, cuando no se trata única y exclusivamente de eso. Es por eso pues que es importante que en caso de que el patrono también, les voy a poner en ese mismo sentido, otra situación, que el patrono se comprometa, obre en escrito mediante un acta que se accione. Pero sucede que a la hora de la hora, pues el patrono ya no instala la puerta, pero hay un compromiso que está plasmado en acta. Y eso da lugar a que ese grupo de trabajadores, ante tal incumplimiento, puedan ejecutar ese convenio en la vía judicial. Algo tan sencillo como una puerta, ¿verdad? Pero es para citarles un ejemplo. Continuamos. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen? Los sujetos que intervienen, pues lo son, en este caso, el patrono, es que puede ser el sujeto activo o pasivo, porque también pues, él puede hacerle solicitudes a los trabajadores y los amigables componedores. Que los amigables componedores tenemos que decir que son todos aquellos que intervengan con pleno conocimiento de conflictos laborales y de carácter imparcial a tratar de coadyuvar en dirimir cualquier conflicto o cualquier solicitud que pueda existir por parte de un grupo de trabajadores. Acá debemos de entender propiamente, jóvenes, que el arreglo directo es una institución del derecho colectivo de trabajo que está debidamente estipulada del artículo 374 al artículo 376, pero en la realidad muchas veces pues no tiene cierto desuso. Yo les voy a explicar un poquito más adelante por qué. Pero tenemos que atender en primer término para entender bien esta institución, que es una institución de carácter extrajudicial, se da entre patronos, trabajadores y amigables componedores, y que lo que intentan a través de esta figura es resolver alguna solicitud o una queja mediante un convenio que queda suscrito entre ambas partes y que resuelve la controversia y que va a quedar establecido en un acta.
¿sí? La cual van a firmar los representantes de patrono, los representantes de los trabajadores y en su caso si intervienen los amigables componedores, para que tengamos claro esa situación. La forma, ¿cuál es la forma de hacerlo? La forma se hace de manera atenta, respetuosa, y el patrono no puede negarse a recibir las solicitudes del trabajador. ¿Dónde está regulado esto? Está regulado en el artículo 374, segundo párrafo. A mí me lo divide una página, les digo segundo párrafo, pero puede ser el mismo párrafo. A mí me lo divide una página, en donde en la parte final dice que dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando sí procediera el patrono o su representante, no pueden negarse a recibirlos a la mayor brevedad que les sea posible. Entonces aquí encontramos la forma en que se hace la solicitud. Ahora en cuanto a la vía o la presentación de esas solicitudes o esas quejas, ya les dije que puede ser de carácter verbal o por escrito, ¿sí? Porque voy y repito, el derecho del trabajo es poco formalista y ante esa poca formalidad da lugar que a una situación que pueda tener un arreglo sencillo se pueda hacer también de forma oral. Ahora bien, como ustedes, futuros abogados, lo saben, normalmente la mayoría para los efectos probatorios correspondientes lo que va a mandar es lo escrito, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer de esa manera por la misma solicitud. Recordémonos que ustedes que ya ganaron su curso de Derecho Procesal del Trabajo 1, existen formas de presentación de demandas de carácter escrito y de carácter oral. Entonces, la oralidad en el trabajo, en el proceso laboral, pues impera. Entonces, así también en este tipo de instituciones, no obstante, son extrajudiciales. Este arreglo para tratar de dilucidar ya y que ustedes comprendan propiamente el arreglo que se arriba entre patronos y trabajadores, lo que busca es una solución inmediata, porque su trascendencia no es susceptible de generar suspensión de las actividades laborales. O sea, por una puerta no se va a detener la producción, por una puerta no va a iniciarse huelga. Les pongo el ejemplo de la puerta que parece tal vez un poquito absurdo, porque cómo van a detener una planta, por decirles así, o unas oficinas administrativas por una puerta. Eso da lugar a que entiendan ustedes que no es susceptible de generar una suspensión, porque el problema es sencillo, y ahí es donde decimos que el problema, la situación es doméstica, ¿sí? Entonces, veamos la institución del arreglo directo como bastante o poco, mejor dicho, poco formalista, que es una solución de manera inmediata, pero que sí conlleva sus pasos, ¿sí? Para eso vamos a ver un pequeño esquema ahorita, del cual también yo les voy a hacer llegar. Vamos a avanzar. ¿Cómo se integran los comités ad hoc? ¿Cómo se integran? Tenemos que verlo, está regulado en el artículo 374 del Código de Trabajo y establece que los consejos o comités ad hoc o permanentes de cada lugar de trabajo están compuestos por no más de 3 miembros. Es decir, que los consejos o comités ad hoc están o deben de ser integrados por no más de 3 miembros trabajadores, ¿sí? Que son los que más adelante vamos a ver cuál es su funcionalidad y propiamente es la representatividad del grupo de trabajadores que se ve afectado. Es el artículo 374, Martín. Artículo 374. Muy bien. Yo les dejo de tarea, por favor, desde ya que lean el artículo 374 al artículo 376. Arriba del artículo 374 es innecesario que nosotros lo consignemos porque al momento de emitir la ley ya lo hicieron. Está la institución de arreglo directo. Solo subrayenlo, por favor, sobre el artículo 374.
Siempre en el artículo 374, pues subrayen lo que es la integración de los consejos o comités ad hoc, que es de 3 miembros. Está en la 1, 2, 3, 4, sexta línea. Compuestos por no más de 3 miembros, subrayen. Esa es la conformación. Anótenlo. Posteriormente, pues una de las formas de la presentación o la vía de la presentación, subrayo también que es de manera verbal o por escrito, siempre dentro de la octava línea del artículo 374. Ahí establece verbalmente o por escrito la vía de presentación de las solicitudes o quejas. Y la forma de las solicitudes, obviamente, es de una forma atenta y el patrono no puede negarse a recibirlos. Está en la 9ª y en la 10ª línea del artículo 374. Subráyelo, por favor. El artículo 379 establece el fundamento y pónganlo como epígrafe, que el arreglo, la ley lo establece así y como tal es permisible de determinarlo de esa manera, aunque por mi léxico jurídico yo no utilizaría esa palabra, pero como la ley lo establece como tal, consignemos acuerdo, se levanta acta. Ahí dice, se levantará acta de lo acordado, como epígrafe del artículo 375. Del acuerdo se levantará acta, o de lo acordado se levantará acta. Yo le pondría, se faccionará, se emitirá, se compulsará, pero bueno, esos son términos que el legislador ha dispuesto y como están dentro de la ley, pues son permisibles decirlos de esa manera. Es como cuando uno está estudiando para el examen técnico profesional, ¿verdad? Dice, usted no puede decir que la ley dice. La ley establece, preceptúa, determina, pero existe un fundamento legal en el Código Civil en el que la ley dice. Se los voy a buscar y se los voy a mandar. Y ese es el que muchos utilizan para decir, no, es que la ley sí dice. Y el fundamento está en el Código Civil. Como dice, la ley dice. Pero fue una disposición que el legislador, recuérdense que el legislador en ese momento fue un gobierno de facto, porque esta ley pues viene de una disposición de un gobierno de facto, pues su emisión fue acordada de esa manera y yo les voy a mandar en el chat ese aspecto que les estoy mencionando ahorita, solo para que lo tengan dentro de su biblioteca y su acervo jurídico, ¿ya? Para que en determinado momento alguien diga, no, es que la ley no dice, pues sí lo dice, ¿verdad? Obviamente como técnica jurídica nosotros tenemos que utilizar un léxico propio y establecer, preceptuar, determinar, ¿verdad? Bueno, más allá de eso, encontramos también en el segundo párrafo del artículo 375 lo correspondiente a la homologación. Por favor, consignemos en ese segundo párrafo del artículo 375 homologación. La homologación, ustedes saben ya que es la revisión que realiza la Inspección General de Trabajo de que las disposiciones de esos acuerdos no contraríen las disposiciones legales, las disminuyan, las tergiversen, las vulneren. En ese sentido, la Inspección General de Trabajo pues verificará, por un lado, que no contraríen esas leyes y por otro lado, también dará un seguimiento riguroso a que sean cumplidos por las partes, ¿sí? Posteriormente a ello, pues encontramos dentro del artículo 376 que a cada formación de consejo o comité ad hoc debe existir un aviso a la Inspección General de Trabajo y que ese aviso de esa formación de ese consejo o ese comité ad hoc debe de ser dentro del plazo de los 5 días a su nombramiento. Eso lo establece la última línea del artículo 376 del Código de Trabajo. Consignemos, por favor, sobre el artículo 376, nuevamente repito, aviso de formación de consejo o de comité ad hoc. Me dicen si voy muy rápido. Les juro que he tratado de regular la velocidad.
Aviso de formación de consejo o comité ad hoc. Qué poquitos hay para esta clase ustedes. Bueno. ¿Y cuándo nos examinamos, Lick? No tengo fechas aún. No tengo fechas aún, Julián. ¿Fueron a traer la antorcha, Lick? Me imagino que la antorcha o andan antorchas, diría un cuate. ¿Cómo nos fue en el parcial, Lick? Porque ahorita, fíjese que estoy viendo regulares, están dentro del punteo medio para arriba, no les fue mal, de los que he estado revisando, no les fue mal. Ahorita para el segundo pónganse las pilas, decimos en el acervo guatemalteco, porque ya viene un poquito más cargado y un poquito más duro porque es más práctico. Voy a dejarles también el tema de, tal vez no me hagan un esquema, pues, porque tampoco pues, es así el asunto, pero sí la redacción sí va a ser muy importante. Entonces, ya ahorita las próximas clases van a tratar de ser un poquito más prácticas. Pero sí, ustedes siempre han sido buenos alumnos y no tengo por qué quedar bien con ustedes, la verdad se los digo, lo digo en buen sentido. Obviamente para los que están bastante interesados en aprender, ¿verdad? Y que uno pues pueda llenar las expectativas de ese aspecto. Porque al final de cuentas, diría un amigo, la calle es dura y es más dura si no se sale con lo mínimo. Entonces aquí tenemos que dotarlos de lo mínimo, ¿verdad? Entonces ustedes, y se los he dicho siempre desde la clase anterior que yo les di, todo el material que uno les envíe, imprímanlo. Porque ahí lo tienen, qué bonito, tenemos una bonita biblioteca electrónica, pero les va a servir. Guarden. Ahí van a tener sus notas muy pronto. Voy a tratar de sacarla lo más pronto, Ángel. Pero sí, es aceptable. De los que he visto, es aceptable el tema de los exámenes. Gracias, Lick. Con gusto, Ángel. Vamos a continuar entonces con el tema del arreglo directo. Otra de las situaciones es de, como les decía en el artículo 375, de la obligación de formarse los comités ad hoc. Pues se da el aviso, ¿verdad?, de la constitución del comité, y ustedes ya saben que es dentro del término de los 5 días. 5 días hábiles, Lick, 5 días inhábiles, Lick, son los 5 días hábiles. Oye, son 5 días hábiles. La finalidad de remitir la copia autenticada del acta de lo acordado, digamos, por ejemplo, aquí al tenor de lo que establece el artículo 375, donde decíamos y les mencionaba yo que se levantará acta de lo acordado, es de que debe ir debidamente certificada a la Inspección General de Trabajo para el efecto de que la Inspección General de Trabajo pues vele que no se restrinjan los derechos laborales o no contraríen la legislación laboral y velar porque sean cumplidas por las partes, ¿verdad? El carácter vulnerable de los trabajadores que participan en la formación del comité ad hoc. Esto es algo bien importante mencionar y es donde esta figura jurídica del arreglo directo es la razón de ser o una de las razones de ser más fuertes por las cuales está en cierto desuso, porque la vulnerabilidad de la cual sufren los trabajadores al estar siendo expuestos al hacer una solicitud, al plantear una queja al patrono, es que no existe una protección jurídica para garantizar la estabilidad laboral. No gozan de aquella inamovilidad sindical que establece el artículo 209. Entonces, ante esa circunstancia, esa protección, esa tutela jurídica que no existe para esta figura, esta institución, lo es que los trabajadores pues, pueden hacer sus solicitudes, pero en determinado momento, si el patrono es de aquellos que no les gusta ni siquiera que les pidan por un lápiz, prácticamente pues tienen la libertad en determinado momento, legal más no justa, de despedir a los trabajadores que estén haciendo esas solicitudes, porque como les explico en ese aspecto, no existe una protección por parte de la ley. Aquí no hay avisos a la inspección de inamovilidad, porque no lo regula la ley. La situación aquí en determinado momento es que el trabajador queda desvalido. No existen prevenciones que combinen al patrón a no tomar represalias o una prohibición expresa de despedir, como si le existe dentro del planteamiento de un conflicto colectivo. Recuérdense que al plantear el conflicto colectivo yo ya les mencionaba que la primera resolución que admite para su trámite el conflicto colectivo pues
tiene una de las consecuencias o protecciones jurídicas, tanto patrono como para trabajadores, de no tomar ninguna represalia. El patrono de no despedir o no tomar ninguna represalia directa en contra de los trabajadores que forman o no forman parte del movimiento, y los trabajadores a no entrar en huelga o holgar y dejar de prestar sus servicios, porque obviamente esto afecta a la producción del patrón. Entonces, la protección jurídica es esa propiamente, pero en la institución del proceso colectivo. O en el caso de la formación del sindicato, si existe esa garantía que está avalada primero por la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 102, inciso Q, artículo 209 del Código de Trabajo, y los acuerdos ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derecho colectivo de trabajo. Entonces, sí existe una protección en estos aspectos. Pero en cuanto al arreglo directo, está esta circunstancia que genera esa desprotección. Pues, en primer término, ¿qué genera esa desprotección jurídica? No ser una forma de organización a emplearse por los trabajadores, reacciones adversas por parte del patrono porque no les va a gustar que en determinado momento estén haciendo solicitudes y eso conlleve despidos. La debilidad frente a la unión de trabajadores, coaliciones y sindicatos, porque prácticamente no se van a encontrar respaldados, es más, van a tener una desprotección jurídica y eso resta una debilidad a los trabajadores que tal vez tengan derechos que reclamar o reivindicaciones laborales que hacer a su patrono, pero no lo van a hacer mediante esta figura por esa desprotección jurídica. Y en determinado momento, las acciones que toma el patrono hacia este movimiento, que lo que busca es un arreglo directo, es que va a desarticular el movimiento, deja sin razón de ser el movimiento correspondiente a la solicitud de esta institución que lo que busca es hacer llegar al patrono quejas o solicitudes sin mayores formalismos y sin mayores trámites. Pero obviamente es una figura que está regulada dentro del trabajo, que si bien es cierto no es de mucho uso, puede ser usual y que obviamente se puede utilizar en caso de buena fe, tanto de patronos como de trabajadores. Porque les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si patronos y trabajadores sí tienen la buena disponibilidad de entrar en una negociación? Y esa negociación es de carácter doméstica, no conlleva mayores formalismos, la figura jurídica para las que más se apega es el arreglo directo, pues se puede utilizar. Está regulada el artículo 374, el artículo 300. Sencillo, ¿verdad? Jóvenes. El arreglo directo, pues, lo van a plantear ¿quiénes? Quienes estén legitimados para el efecto, ¿sí? ¿Y quiénes van a estar legitimados para el efecto? Los consejos o comités ad hoc, ¿sí? Son los que gozan de esa legitimación como tal. Y esa legitimación, pues, se las configura el artículo 374 del Código de Trabajo. Y los consejos ya me cambié, permítanme.
Muy bien. Les decía que los que están legitimados para el efecto son los consejos o comités ad hoc, quienes van a integrarlo mediante 3 miembros, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Me dicen si pueden observar bien lo que estoy escribiendo o lo que les voy explicando. Esos 3 miembros, pues, son los que van a ejercer la representación. Son no más de 3 miembros, ¿verdad? Los que regula el artículo 374 del Código de Trabajo y que van a plantear las quejas o solicitudes ante el patrono o ante su representante. Y su forma puede ser de manera verbal o de manera escrita, ¿sí? Les explicaba yo que es indistintamente porque por el mismo hecho de ser poco formalista, las solicitudes se pueden hacer de esa manera. Ya estará en decisión de quien lo realiza hacerlo únicamente de manera escrita para que pues en determinado momento pueda obrar una copia de recibido. Pero por el aspecto de ser poco formalista, simplemente con hacer una solicitud directa ante el patrono pues es válida, ¿verdad? Recordémonos que la problemática es de carácter doméstico y al tenor de lo que establece el artículo 374 en su 9ª línea, si no estoy mal, 10ª línea prácticamente, es que el patrono procede a recibir a la mayor brevedad. No se puede negar que esto va a generar 2 acciones. La primera, que podría ser la de forma normal, que es la discusión y negociación entre patrono y trabajadores, en las cuales pues van a entrar a negociar las quejas o las solicitudes que se hagan. Y el resultado de esta discusión y negociación es que haya un arreglo conciliatorio. Y ese arreglo conciliatorio lo que va a tener razón de ser es que van a tener puntos en los cuales van a ser equidistantes sus pretensiones, van a ser convalidadas a través del arreglo, que se faccionará mediante un acta. Y esa acta pues va a comprobar todo lo acordado. ¿Sí? Esa acta pues debe ser signada por quienes participen en ella, que pueden ser patrono, trabajadores o amigables componedores si fuera el caso de que son invitados para el efecto. De esa acta que se facciona y firmada, debe de compulsarse una copia autenticada o certificada, la cual se debe remitir a la Inspección General de Trabajo dentro de las 24 horas posteriores a la firma. Fíjense ustedes qué rápida y expedita es la implementación del aviso correspondiente a la Inspección General de Trabajo de ese arreglo. Y la razón de ser de ese aviso es verificar que no contravenga disposiciones legales y que se exija el cumplimiento del mismo. ¿Y qué pasa si alguna de las partes contraviene lo pactado? En el caso de que fueran trabajadores, la inspección interpondrá una multa de 10 a 20 quetzales. A ustedes les parecerá un poquito risible el monto, pero recuérdense de qué fecha data nuestra legislación laboral y eso no ha sido ni siquiera objeto de reforma. Hay un punto de tesis. También el tema de la multa en caso de que la contravención sea por parte de patronos, que es de 100 a 200 quetzales. Y que obviamente ante la situación del incumplimiento no da lugar a que sea interpuesta esta multa sin perjuicio de cumplir en lo que establezca ese arreglo, o bien dar lugar a promover la ejecución del acuerdo en la vía judicial, ¿sí? Mediante un juicio ejecutivo, el que se va a plantear ante un juzgado de trabajo y previsión social, ¿sí? Y como efecto o consecuencia jurídica de incumplir dicho arreglo,
el reclamo de daños y perjuicios que causare dicho incumplimiento. Y esto de igual manera ante un juzgado de trabajo, que es mediante la vía ordinaria. ¿Sí? Sí, Juliana, tiene el uso de la palabra. Perdone, yo me perdí un poquito. Diga. Donde dice la discusión y negociación de quejas, eso se hace, o sea, como es conciliación en las oficinas del juzgado de trabajo. No. ¿O no? No, eso se puede hacer en el mismo centro de trabajo y en el lugar que acuerden las partes, porque recordémonos que es eminentemente conciliador. Se puede hacer incluso ante la Inspección General de Trabajo. ¿Sí? Uh-huh. Pero y la sanción a contravenir en lo pactado, ¿esa sanción por qué se da? Porque ya sea el trabajador o el patrono no cumplen con lo pactado o con lo convenido. Es correcto. Es correcto. Y esa multa la impone la Inspección General de Trabajo. Justo ahí me había perdido. Muchas gracias. No, no tenga pena, Juliana, con mucho gusto. Bueno, ese es el camino normal. ¿Qué es lo que pasa si estando acá habiendo una discusión, obviando que vamos a pasar a esta parte, ¿verdad? Voy a borrar un poquito acá. Lick, disculpe, al final podría ponernos el esquema completo para que... Sí, claro, con mucho gusto. Gracias, Lick. Claro, igual se los voy a mandar, Ángel, con mucho gusto. Ah, ok. Gracias, Sí, Lick. en esta parte, sin pasar a lo que es el arreglo conciliatorio, sino que nos quedamos en la parte de la discusión y negociación de quejas, pues existe otra vía. No necesariamente llegar a un arreglo. Es que no exista un arreglo. Que la parte patronal no responda. ¿Sí? Que la parte patronal no responda. Y también puede ser que les diga que no a lo solicitado. Y en este sentido no hay un acuerdo. Y como este es un mecanismo, es una institución del derecho procesal colectivo que es de carácter extrajudicial y que una de las circunstancias que se presentan deben de ser la voluntariedad de las partes, y al no existir esa voluntariedad o no haber un acuerdo, no existe un mecanismo de coerción para que pueda iniciarse un proceso colectivo derivado del arreglo directo. Por lo tanto, pues en este caso se da por terminado el arreglo directo, y que en este caso pues tendrán que acudir a otra vía judicial que vamos a ver más adelante para los efectos correspondientes. ¿Sí? Recuérdense que esta es una institución del derecho colectivo de trabajo que lo que busca es de manera extrajudicial resolver problemas domésticos que no sean susceptibles de huelga o paro. ¿Sí? Que su seriedad o que su trascendencia no sea mayor, y que derivado de esto pues se da la circunstancia de dar por agotado y que no existe un mecanismo de coerción. Prácticamente al finalizar de esta manera pues tendrán que organizarse de otra forma, actuar por medio del sindicato, a manera de que ya exista una vía legal más pertinente con mayores frutos, y que sí exista cierta coerción al momento de no querer arribar a un acuerdo, que es parte de lo que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Tienen alguna duda o continuamos? Ustedes me van diciendo. Sí, licenciado, disculpe, ¿dónde está regulado eso de las 24 horas después de firmado? Después de firmado está regulado en el artículo 376, último párrafo. 375. Gracias, licenciado. No, perdón, 375, cuarta línea. 375, cuarta línea. Muy bien. Continúo.
Vamos a hacer un pequeño introito, una pequeña introducción al siguiente tema, hablando de la crítica al decreto 71-86 del Congreso de la República de Guatemala. En este caso, lo relativo a los sujetos procesales ante la vía directa. En este caso, pues, tenemos que atender a que algunos tratadistas del derecho procesal del trabajo, pues, critican este decreto del Congreso de la República en cuanto al comité ad hoc. Que hace presumir que el comité ad hoc es la forma de organización legitimada para agotar la vía directa. Recordémonos, para que les quede claro, cuando estoy hablando de del decreto 71-86, les estoy hablando de la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de Trabajadores del Estado. Ustedes ya la tienen, es parte del material de apoyo que les he mandado. Entonces, en este caso, es la forma de organización que es la legitimada para agotar la vía directa, el comité ad hoc. Y posiblemente identifica el comité ad hoc como el que representa a la forma de organización de trabajadores denominada coalición de trabajadores. Ahora, en cuanto a las instituciones de arreglo directo y vía directa, las confunde creyendo que son una misma institución cuando no lo es así, ya que la vía directa, de acuerdo al artículo 51 del Código de Trabajo, corresponde para agotarlo a los sindicatos, no a los comités ad hoc o grupos coaligados. El arreglo directo es de acuerdo a los artículos 374 y 376 del Código de Trabajo, que corresponde al comité ad hoc. Vuelvo y repito, lo que pasa es que existe una mezcla y una confusión en la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de Trabajadores del Estado, porque tratan de introducir el comité ad hoc como lo regula el artículo 374, como consejos o comités ad hoc, y no lo es así, porque en este caso, quienes están legitimados para el efecto en las instituciones del Estado son los sindicatos, y que esto lo va a regular de conformidad al artículo 51, porque el artículo 51 del Código de Trabajo establece la obligatoriedad de agotar la vía directa para las instituciones del Estado, ¿sí? Que es un presupuesto procesal que vamos a ver más adelante, que es un requisito indispensable, pero es la vía directa, no el arreglo directo. Entonces existe una confusión al momento de hacer ese análisis dentro de lo que es el decreto 71-86, y esa es la crítica que se hace, porque se presume o se confunde que a lo que se refiere en esa organización es un comité ad hoc, y no lo es así. Eso a un sindicato como tal. ¿Claros con eso? Continuamos. Bueno, la conclusión es que la vía directa es que habrán de agotar los sindicatos y las coaliciones de trabajadores del Estado, de conformidad con el artículo 4 del decreto 71-86. Recuérdense que es la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de Trabajadores del Estado, ¿sí? Y en ningún caso el arreglo directo, que de acuerdo a la ley, se trata de asuntos meramente domésticos, no susceptibles de provocar movimientos de huelga, que corresponden a ¿quiénes, jóvenes? A los consejos y comités ad hoc, ¿sí? Para que no vaya a haber esa mezcla al momento de hacer esa solicitud de lo que vamos a ver ahorita, y que sí voy a necesitar que presten demasiada atención, porque por eso de lo que les voy a hablar ahorita, cientos, no les digo decenas, sino que cientos de conflictos colectivos han sido o objeto de interponerles un previo, o objetos de que mediante una figura procesal que se llama punto de derecho,
son derribados jurídicamente esos procesos y que prácticamente se ponen en vulneración a los grupos de trabajadores que están buscando la instancia judicial por no agotar esa vía procesal. Entonces, es bien importante que pongamos mucha atención en este tema que les voy a hablar ahorita, porque ya es un presupuesto procesal en un conflicto colectivo. Y es la institución de la vía directa. La vía directa, recuérdense, es diferente arreglo directo a vía directa. De todos modos, les voy a mandar material de apoyo para su estudio. Pues la vía directa está regulada en el artículo 51 y 377 del Código de Trabajo. Y una de las características importantes es que la vía directa la deben de agotar los trabajadores y patronos sindicalizados. ¿Quiénes? Los patronos y trabajadores sindicalizados. Recuérdense, importante, ya sea de que estén de la parte de sindical, patronal o de trabajadores, o de la parte que asesora a quienes están solicitando la negociación de un pacto colectivo. Siempre, ya sea ustedes como asesores de la parte sindical, van a buscar agotar la vía directa, o como defensa de quienes se les está solicitando la negociación de un pacto, verificar si agotaron la vía directa. Porque en el caso de que ustedes asesoren a una organización sindical y les digan de que, o les instruyan, les asesoren que agoten la vía directa y como tal lo hagan, les da lugar a que el conflicto colectivo tenga éxito. Y del otro lado, si ustedes están asesorando la defensa de la parte patronal, que sería el caso, es verificar si no agotaron la vía directa, presentar una cuestión previa como punto de derecho y votar el conflicto colectivo de entrada. Y prácticamente ahí se están ganando, aparte de la venia del patrono, pues sus buenos honorarios profesionales, porque quien logra manejar eso tiene abierto el mundo del derecho laboral, ¿verdad? Entonces, es bien importante que ustedes lo sepan como un presupuesto procesal. El agotar la vía directa cuando se trate de patronos y trabajadores sindicalizados. Porque, de verdad, les digo, cientos de conflictos colectivos que he visto yo que se han caído jurídicamente porque no se agotó la vía directa. Bueno, espero que se les haya quedado. La instancia extrajudicial que se insta previo a plantear un conflicto colectivo de carácter económico-social, la cual deben agotar patronos y trabajadores sindicalizados, quienes deben hacer llegar por medio de la autoridad administrativa correspondiente el proyecto del pacto colectivo de condiciones de trabajo para su discusión, negociación y aprobación. ¿Sí? Entonces es una figura, una institución jurídica que es a instancia extrajudicial. Aquí no hemos llegado aún a la instancia judicial, que es lo que vamos a ver en la clase tal vez del próximo miércoles. Ya propiamente la demanda colectiva. Pero acá ustedes tienen que entender que una de las características es para patronos y trabajadores sindicalizados. ¿Sí? Las características de la vía directa son que pueden intervenir una autoridad administrativa de trabajo o cualquier otro amigable componedor, la Inspección General de Trabajo o cualquier otra persona o personas que tengan imparcialidad en el asunto y tengan conocimiento y su interés propio sea dirimir de manera imparcial dicho asunto. ¿Sí? La ley determina el plazo para agotar la vía directa y este es de 30 días. Ahí vamos a ver cómo es. El plazo empieza a correr a partir de la presentación de la solicitud, que esta sí debe ser por escrito, jóvenes. Aquí se impera el principio de escritura. Entonces, aquí tenemos que ver en el inciso B y C que se enmarcan dos cuestiones entrelazadas. El plazo de 30 días y cuándo empieza a correr el plazo de esos 30 días a partir de la solicitud de negociar un pacto colectivo o de condiciones laborales. ¿Sí? Al no arribar a un acuerdo sobre las estipulaciones, cualquiera puede dar por agotada la vía directa, pero debe de constar siempre aquella
aquel escrito donde se hizo la solicitud, ¿sí? Porque si no, no hay cómo comprobar que se inició el procedimiento y que se da por agotada la vía directa. Para acudir a plantear el conflicto colectivo de carácter económico o social ante los tribunales de trabajo y previsión social. Entonces aquí vemos cómo todo se va a ir banando jurídicamente a manera de cumplir con todos los requisitos que establece la ley, ¿sí? Y que se agote la vía directa. La regulación legal de la vía directa, pues también está dentro del artículo 378, segundo párrafo del Código de Trabajo, que regula cuando se trate de discusión de un pacto colectivo, se hará llegar el pliego respectivo. ¿Qué pliego, jóvenes? El pliego de posiciones, el pliego de peticiones, ¿sí? El pliego de peticiones, recuérdense que no es más que aquel proyecto de pacto que va articulado, del artículo 1 al 100, del artículo 1 al 50. A eso se refiere el pliego. Cuando hablamos de pliego en vía directa, estamos hablando del proyecto del pacto, ¿sí? Conforme lo dispone el artículo 51 del Código de Trabajo, ¿sí? Lo anterior significa que una demanda colectiva contenga el planteamiento de un conflicto colectivo de carácter económico-social y promovida por un sindicato. Y recuérdense otra vez, repito aquí conforme al texto, previo a plantearlo ante los tribunales de trabajo y previsión social, se debe de agotar la vía directa. No solo pueden ir a plantear un conflicto colectivo como tal, se debe de agotar la vía directa. ¿Cuál es la finalidad directa de la vía directa? De agotar la vía directa o llevar la vía directa, que patronos y trabajadores sindicalizados puedan arribar a acuerdos definitivos que permitan la suscripción de un pacto colectivo de carácter, de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, que mejore las condiciones laborales que tal vez estipula la ley sustantiva, que es el Código de Trabajo, o bien algún pacto colectivo que ya ha quedado, pues, de cierta manera desactualizado, no contenga normas propias al desarrollo de las actividades entre patronos y trabajadores, y que mejore aquellas condiciones laborales que conllevan derechos y obligaciones para patronos y trabajadores en cuanto a mejoras socioeconómicas, salariales, de bonos, de condiciones de mejoras integrales para patronos y trabajadores, a partir de crear clínicas médicas, centros de entretenimiento, mejoras para apoyo académico, permisos y licencias para poder sustentar examen técnico profesional, un bono por emitir una tesis, tantas mejoras económico-sociales que pueden ser fruto de una negociación colectiva que se traslade, se traduzca en un pacto colectivo condicional de trabajo. Pero esta es la vía que se debe agotar, la vía directa. Primero que nada, ahora vamos a pasar a, si me permiten, el esquema propio de lo que es la vía directa. Muy bien. Recordémonos que para el efecto de lo que es la vía directa, la organización debidamente para el efecto legitimada es un sindicato de trabajadores o patrón. Ese es uno de los preceptos principales, ¿sí? Lo voy a acercar así, de ahí lo alejo. De todos modos, como les digo, les voy a mandar copia de ambos documentos. Solo permítame un segundito, por favor. Muy bien. Las organizaciones legitimadas para el efecto
es un sindicato de patrono-trabajadores que al momento de buscar agotar la vía directa, una de las acciones que deben de realizar es hacer llegar el proyecto del pacto a la otra parte por medio de la Inspección General de Trabajo. Recuérdense que ese proyecto de pacto se refiere al pliego de posiciones o peticiones, ¿sí? Pliego, que no es más que el proyecto del pacto, ¿verdad? El proyecto del pacto. ¿Y qué fin tiene el hacer llegar ese proyecto de pacto? Es discutir en la vía directa dicho proyecto de pacto, pero entre ambas partes. ¿Sí? Esa es la finalidad primordial. La Inspección General de Trabajo, al tener por recibido el proyecto de pacto, pues dicta la resolución admitiendo el proyecto de pacto y sus copias correspondientes. En dicha resolución ordena entregar el proyecto del pacto a la otra parte en el plazo de 48 horas, ¿sí? A partir de recibida la solicitud. Es decir, ustedes pueden ver acá dentro de lo que es la vía directa, el proceso en cuanto a su dilación es bastante expedito, trata de ser bastante ágil, derivado a que se trata de una circunstancia que no afecta a un solo trabajador, sino que a varios trabajadores, y que derivado de esto exponencialmente, pues afecta a una serie de personas, porque existe una dependencia económica de toda esa clase de trabajador, y que aquí ustedes se podrán imaginar un número de 500 trabajadores, pero exponencialmente, ¿cuántas familias dependen de esos 500 trabajadores? Entonces, derivada de esa naturaleza de dependencia y de que se trata de aspectos socioeconómicos, la ley ha previsto que los trámites sean bastante expeditos, ¿verdad? Bastante ágiles. Dentro de este aspecto, para el efecto de discutir en la vía directa, existe el plazo de 30 días para discutir y negociar el proyecto de pacto colectivo. ¿Sí? En este caso, se puede dar la intervención de las autoridades administrativas o de amigables componedores. ¿Sí? No es necesaria la intervención de amigables componedores, más si lo permite la ley, para el efecto de poder en determinado momento coadyuvar a la negociación, proponiendo fórmulas ecuánimes y tratando de mediar algunas diferencias, porque recuérdense que normalmente cuando existe algún árbitro, muchas veces pues existe un control en los debates, que en determinado momento puede ayudar a la negociación correspondiente, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede cuando transcurren los 30 días y no hay pleno acuerdo o no existe ninguna respuesta por parte del patrono, por ejemplo? En este caso, se da por agotada la vía directa y se puede acudir a los tribunales de trabajo a plantear el conflicto colectivo. Pero ya en este proceso ya se ha concretado y agotado la vía directa. Es por eso que es importante siempre tratar de hacerlo mediante la Inspección General de Trabajo, a efecto de que haya un control en cuanto a los plazos y que siendo una autoridad administrativa controladora de los aspectos laborales, pueda ejercer cierta coerción a efecto de que se dé un cumplimiento o observancia a la petición que se hace para la negociación de un pacto colectivo, y que transcurrido ese término, pues lo que queda es dar por agotada la vía directa y plantear el conflicto colectivo. Voy a dar por terminada la clase del día de hoy.
dando un espacio a ustedes si tienen alguna duda, que con mucho gusto puedo resolver las dudas que tengan con respecto a la clase. Y posteriormente, pues, darles ahí un poco de tiempo para seguir la siguiente clase y hacerles ver. Si no hay ninguna duda, voy a dejarles que, por favor, aquí sí, casi que va a ser obligatorio, que lean del artículo 206 al artículo 234 del Código de Trabajo, que lean el material de apoyo que les he enviado, porque les voy a hacer una prueba corta el próximo lunes, correspondiente a los sindicatos. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda, vamos dando por terminada la clase del día de hoy. Que les quede claro, para los 42 que hay en clase aún, 41, tienen prueba corta el próximo lunes referente al tema de los sindicatos, del artículo 206 al 234 y del material de apoyo que les mandé sobre los sindicatos. Es una prueba corta a manera de afinar sus conocimientos, ¿verdad? Y que ese mismo día, lunes, ustedes entregan su tarea de la cartilla sindical, ¿sí? Entonces, si no hay nada más que hacer, constar, Martín, ¿tiene el uso de la palabra? Lick, buenas noches. Disculpe, en la vía directa todo es de forma escrita, ¿verdad? Sí, es correcto. Es correcto, Martín. Todo mediante forma escrita. Y siempre que consten los sellos y las firmas de recibido. Son importantes. Porque ustedes pueden tener, mire, aquí dice que hicimos la solicitud de la vía directa, pero no cuenta con un sello recibido por parte de la entidad administrativa o del patrono. Es como que si no hubiera sido recibido, aunque materialmente sí lo hubiese sido. Ah, ok, entiendo. Gracias, Lick. Con mucho gusto. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda más? Vamos finalizando entonces. Nos vemos el próximo día lunes con su prueba corta. Pasen muy buena noche. Buen provecho.